Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, en esta ocasión quisiera compartir contigo una experiencia que cuando menos para mí refuerza de manera contundente la importancia que tiene la educación médica continua para los pacientes, particularmente para los pacientes que padecen diabetes mellitus. Y te voy a decir por qué, mira. Te puedo decir que a nivel de la industria farmacéutica casi siempre los esfuerzos en educación médica continua van enfocados a los médicos, a los líderes de opinión, a los médicos que están viendo directamente a los pacientes, pero realmente no hay un esfuerzo, no hay una dedicación de tiempo y recursos para poder educar médicamente a los pacientes, a los familiares y a los cuidadores. Yo te puedo decir después de la experiencia que voy a compartir contigo que soy un convencido, porque así lo he visto en varios eventos a los que he tenido el gusto y el honor de estar con pacientes, que si nosotros dedicáramos más recursos y más tiempo a educar y por ende a empoderar al paciente con diabetes, seguramente la incidencia de complicaciones tanto agudas como crónicas en el paciente diabético iba a disminuir de manera importante y por ende la morbimortalidad la íbamos a poder tener en unas cifras bastante más decentes que las que desafortunadamente tenemos hoy en día. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un evento con los pacientes, aparte de todo, el paciente se siente con más libertad, se siente con más confianza de poder compartir vivencias, experiencias o anécdotas con otros pacientes o con otras personas que tienen la misma enfermedad, cosa que no ocurre cuando llega a tu consultorio, ya sea privado o institucional, donde el tiempo es oro, el paciente va nervioso, se enfrenta al médico y no tiene ni el tiempo ni la libertad de decir todo lo que trae en la cabeza, todo lo que piensa, pero sobre todo todas las dudas que tiene. Entonces, de verdad que a mí este tipo de eventos me dejan convencido que la educación médica continua para el paciente y o los cuidadores tendría que ser un pilar fundamental tanto de los servicios de salud como de aquellas actividades que realizamos en la industria farmacéutica. Después del evento, tuvimos un evento sobre generalidades de diabetes mellitus y al final uno de los pacientes, cuando yo pregunté dudas al socio humano y me dijo, doctor, ¿qué nos puede decir sobre los glucómetros? Y bueno, más que entrar de lleno al glucómetro, traté de llevar la parte del glucómetro a lo que es el beneficio real de utilizar un glucómetro y les pregunté si ellos sabían lo que era el automonitoreo de la glucosa. La verdad es que te encuentras con una cantidad de respuestas tan disímbolas y tan deshilachadas que te das cuenta que verdaderamente el paciente no tiene un concepto o una idea de lo que es el automonitoreo, ni siquiera por definición, como concepto. Y bueno, valió la pena decirles que el automonitoreo, cuando menos para tu servidor, es uno de los pilares fundamentales para la buena evolución y el buen pronóstico del paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, prácticamente con el mismo peso que puede tener. El manejo farmacológico, el plan alimentario, el plan de ejercicio, la visita con él o con los médicos o el equipo de salud y obviamente la visita al laboratorio para la toma de glucosa en ayunas y o de hemoglobina glucosilada. Prácticamente tiene el mismo peso específico que cualquiera de los factores que te acabo de comentar. Y decirles que el automonitoreo es una forma de que el paciente se pueda dar cuenta en tiempo real de cuál es la concentración de azúcar que tiene en ese momento y poder tomar decisiones importantes en cuanto a alimentación o tipo de alimentación, ajuste en la dosis de insulina o de los medicamentos, ajuste, evitar o no evitar la actividad deportiva, el paciente no lo tiene conceptualizado, es decir, no tiene conceptualizado lo que es ni los beneficios que le puede aportar. Obviamente ya si le dices que el tener, por ejemplo, automonitoreo le puede permitir llevar un récord en el mismo instrumento en la gran mayoría de las ocasiones, sobre todo en los de última generación, de cuánto ha tenido de azúcar en sangre en la mañana, en la tarde, en la noche, antes o después de comer, antes o después de hacer ejercicio, antes o después de ponerse la insulina, antes o después de ponerse los análogos, antes o después incluso de haber olvidado el medicamento oral. El paciente se queda sorprendido porque no conoce que está ese recurso que es súper importante y que puede garantizar la evolución adecuada del paciente que está siendo manejado con diabetes mellitus. Obviamente muchos dijeron, ok, entonces ahora sí ya entiendo para qué sirve. Y al final yo creo que el resumen para los pacientes es, el automonitoreo te puede servir para disminuir el impacto en la progresión, evolución y gravedad
de las complicaciones agudas y crónicas, metabólicas y vasculares. Si tú eres un paciente que se está haciendo automonitoreo, la incidencia que vas a tener, por ejemplo, de hipoglucemias, si está siendo tratado con insulina, va a ser menor. La incidencia que vas a tener de hiperglucemias va a ser menor. La probabilidad de que puedas ajustar tu plan de alimentación o tu plan de ejercicio va a ser mejor. Y la posibilidad que tú vas a tener de cuando te toque consulta, llegar con el médico y enseñarle, ya sea conectando a la computadora o enseñándole al médico, cómo ha sido tu comportamiento en tus concentraciones de azúcar desde la última vez que te vio al día de hoy, te garantiza una muchísimo mejor evolución. Y te repito, el paciente no lo sabe. Hubo uno que alzó la mano y preguntó entonces en qué tipo de pacientes o en qué tipo de personas se debe de realizar el automonitoreo. Y te digo algo, la cara de sorpresa que hicieron cuando yo les dije que en todos los pacientes diabéticos se tendría que realizar el automonitoreo fue de verdad de ojos cúbicos. Y uno de ellos me dijo, doctor, lo que pasa es que yo tengo un primo de un amigo que se inyecta insulina y yo sabía que solamente en los pacientes que se inyectan insulina se tendría que hacer el uso del glucómetro. No lo conceptualizan como automonitoreo, el uso del glucómetro. Y cuando tú le explicas al paciente por qué se tiene que hacer, por ejemplo, si es diabético tipo 2, cuando menos 2 o 3 veces al día el monitoreo, todos los días, y si es diabético tipo 1, cuando menos unas 6 o 7 veces al día, el paciente se queda sorprendido. Y ponen cara de miedo porque se dan cuenta que prácticamente el control que tienen sobre la enfermedad es fortuito, porque no saben cuánto tienen de azúcar y no saben si tienen que hacer o no ajustes, o en el alimento, o en el ejercicio, o en la medicación. Entonces, créemelo, realmente el paciente no tiene una conciencia de esto y es una oportunidad excelente, excelente, la que se puede tener cuando tienes eventos de educación médica continua para el paciente. Te puedo decir prácticamente para terminar cuál fue la realidad al final de este evento, y aquí apunté algunas cosas. La primera, número 1, el paciente en términos generales no realiza un plan de automonitoreo adecuado, incluso siendo tipo 1. El tipo 1 en el mejor de los casos se lo llega a hacer entre 1 y 3 veces por día, no todos los días o cuando se siente mal. Y sentirse mal significa cuando siente datos de hipoglucemia. El paciente diabético tipo 2, olvidémoslo, o sea, el paciente diabético tipo 2 no tiene conciencia de que su mejor aliado puede ser el automonitoreo. Cuando yo les pregunté por qué no hacían automonitoreo o por qué no usaban el glucómetro, hubo varias respuestas. Las que más me llamaron la atención es que duelen los pinchazos. Y te das cuenta que el paciente no tiene una educación sobre la técnica adecuada de cómo, con qué frecuencia, cómo rotar las punciones para obtener la gota de sangre. Son pacientes que no están utilizando instrumentos de punción tri o pentabiselados, están utilizando en ocasiones la aguja hipodérmica con la que se pusieron la insulina o con la que se van a poner la insulina o con una aguja común y corriente que evidentemente son instrumentos súper traumáticos. Entonces evidentemente el paciente le duele y además no usan los bordes, usan directamente en la yema. Y algo que me llamó mucho la atención, y te lo comento porque hoy es una situación que está no de moda, sino que es de las actualidades que hay en el automonitoreo. Cuando yo les hablé de que había sistemas de automonitoreo que no requerían pincharse la yema de los dedos, que te lo pones y es un sensor que directamente adherido o puesto en la piel te permite conocer prácticamente cada minuto las concentraciones de azúcar que tienes en sangre, llevar récords, hacer promedios, hacer curvas, hacer medias, hacer medianas, que va a checar perfectamente bien si te pusiste o no la insulina, si comiste de más, si comiste de menos, si dejaste de comer, si no te tomaste el medicamento. El paciente no lo conoce, no sabe que hay sistemas de automonitoreo que no requieren punción de las yemas de los dedos. Y el que esté en los sistemas y que el paciente no lo sepa es prácticamente lo mismo. Por eso te digo que es una gran oportunidad que tenemos como profesionales de la salud y como industria farmacéutica, darle a conocer al paciente estas novedades, que cuando menos sepa que existen, para que el paciente entonces pueda hacer una reflexión y en un momento determinado ver si hay algún programa que le permita poderlos adquirir a un costo accesible o bien a través de las aseguradoras, pero que el paciente sepa que cada vez la industria farmacéutica va evolucionando en pro de que tengan mejor calidad de vida y que hoy se puede monitorear de manera continua las concentraciones de azúcar
sin pincharse los dedos, es decir, sin dolor, sin traumatismo. Y la última que me dijeron fue algo que es bien real, ¿no? Pues es que, doctor, cuando yo me echo la prueba del glucómetro y me pincho el dedo, no me checa lo que está en el laboratorio con lo que me da la prueba y mucho menos la hemoglobina glucosilada. Obviamente no, porque son momentos diferentes, son circunstancias diferentes y las condiciones en las que se hacen las pruebas son diferentes. Mira, te lo comparto porque a mí me gusta mucho poder compartir con ustedes las experiencias que tengo en vivo con lo que para mí es lo más importante, ¿sabes? Tanto en mi práctica médica profesional como en mi práctica de la industria farmacéutica, y es el paciente. Es la razón de ser. Digo, veámoslo de esa manera. Y me gusta compartirlo para que tomemos conciencia y veamos qué es lo que podemos hacer realmente para mejorar el pronóstico, la evolución y la morbimortalidad de nuestros pacientes o de las personas que tienen diabetes mellitus. Yo creo que es una gran oportunidad para todos que el paciente pueda ser educado, entre otras muchas cosas, en automonitoreo, y que el paciente conozca que hoy en día hay opciones que le permiten tener automonitoreo prácticamente sin que el paciente esté consciente de esto, con todos los beneficios que te acabo de mencionar. Me dio mucho gusto estar contigo, espero verte próximamente y seguir compartiendo contigo experiencias que tenemos con los pacientes, que de verdad te lo digo, súper enriquecedor, súper alentador, pero sobre todo puedes encontrar ese eslabón perdido de por qué no hemos podido frenar las complicaciones y la morbimortalidad que están relacionadas con la diabetes mellitus. Muchas gracias por tu atención.